¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nuevas Voces. Hoy día vamos a conversar también con una candidata bastante joven que va como candidata a concejal precisamente por la comuna de Quinta Normal. Me refiero a Karina Delfino. ¿Cómo estás, Karina? Muy bien, gracias. 23 años, candidata a concejal, militante del Partido Socialista. Tu primera incursión en política activa, porque hace bastante tiempo que militas en el Partido Socialista, ¿no? Claro, además me vinculé en el movimiento del 2006, entonces eso también me dio más experiencia política. Sin embargo, esta es la primera elección popular a la que me voy a ver sometida. Socióloga de la Universidad Católica, más cursando el magíster también. ¿Cómo lo haces para compatibilizar las dos cosas? Bueno, la verdad es que desde el año 2006 que yo tengo bastante carga en mi vida, no he parado. De todas maneras, hay que compatibilizar los tiempos. Si uno se estructura bien, no hay mayor problema. De todas maneras, igual bajé mi carga académica, porque mi prioridad es la comuna. Karina, tú hablabas del 2006, claro, tú fuiste vocera también en un momento de lo que se llamó el movimiento de la Revolución Pingüina de los estudiantes secundarios. Quiero detenerme un poquito en esto a propósito también de que ya es prácticamente una socióloga respecto a lo que está ocurriendo hoy día sobre el movimiento estudiantiles. ¿Qué pasó durante el 2006 que eventualmente hoy día también se está viendo muy fuerte el tema del movimiento estudiantil? La verdad es que en el año 2006... Primero, antes del año 2006, los movimientos sociales en general, secundarios sobre todo, no estaban legitimados en la sociedad. Es decir, nadie creía en que personas que eran menores de 18 años podían tener opinión. Como no teníamos derecho a voto, tampoco se asociaba que teníamos derecho a voz. Y muchas veces las demandas de los secundarios siempre se tapaban. Y desde el año 2006 creo que se produce un cambio fundamental en el cual se reconoce al actor secundario, al estudiante con uniforme, con corbata, camisa, jumper, como un actor social más dentro del sistema político chileno. Se le pide la opinión, etcétera, entre otras cosas. Por ejemplo, después del año 2006, a mí no solamente se me consultaba sobre educación, sino que también sobre la pastilla el día después, por ejemplo, o sobre la reforma tributaria, entre otras cosas. Entonces creo que se produce un cambio fundamental en el cual la educación pasa a ser un tema a discutir en nuestro país. Recordemos que antes del 2006 tampoco era tema el sistema educacional chileno. Sí, pero me refiero también a que el 2006 fue un movimiento bastante grande, en ese momento también se le trataron de dar soluciones a estas demandas que habían, recordemos también las manos alzadas en la moneda durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Sin embargo, esas soluciones no fueron tales, hay algunos que dicen nos traicionaron, algunos estudiantes secundarios de esa época decían, bueno, finalmente no nos hicieron caso, no nos escucharon y estamos donde estamos hoy día, precisamente también con el tema de la educación. O sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Primero era la demanda a corto plazo, que esa en su mayoría efectivamente fueron cumplidas por el gobierno porque eran demandas del Ejecutivo. Pero por otro lado están las demandas a largo plazo, que van estrictamente respecto a la crisis de la educación pública chilena. Y esas demandas efectivamente no se cumplieron en su totalidad. Quedaron muchos temas pendientes que no solamente pasan por el cambio de la LOCE a la LGE, sino que también por la desmunicipalización, por la jornada escolar completa, entre otros aspectos. Entonces, efectivamente quedan deudas respecto a la educación chilena. Existe una crisis en la educación pública, o sea, están bajando la matrícula de los escolares en los colegios municipalizados. Y por otro lado, las brechas que existen entre los que pueden pagar por una educación y los que no pueden pagar por una educación y van al sistema público son enormes. Entonces, finalmente, ¿qué hay que hacer? Una reforma educacional de verdad. Si bien se avanzó mucho respecto a la LOCE, porque dejaba bastante que desear respecto a la LGE, también quedan bastantes vacíos y deudas, como digo, respecto al sistema educacional chileno. Sin embargo, se avanza mucho. Sí, sin duda alguna, pero en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cuál es la gran crítica? Porque finalmente se articulaba más que nada, en el fondo, articulaban actores políticos este tema, se le hacía poco caso a los estudiantes, a las demandas, y lo que te decía yo, finalmente salieron en la moneda los presidentes de los partidos, de todos los partidos, tomándose de la mano, pero fue por una articulación política, no se hacía caso a los secundarios, se les dejó de lado, ¿crees tú? Esa es la pregunta finalmente. La verdad es que se creó el Consejo Asesor en el año 2006-2007. Y que no llegaron a ninguna conclusión finalmente, porque habían votos en contra también. Sí. Claro, porque fue como, al final fue un informe que recogía todas las voces del sistema educacional. Se habló del lucro en esa oportunidad, también el lucro no fue tema, entonces... Sí. De todas maneras, yo debo rescatar que la expresidenta Bachelet envió un proyecto de ley en el cual incluía al final lucro, creando corporaciones sin fines de lucro en los colegios subvencionados, pues, particularmente, los particulares pagados no se metía.
Sin embargo, este proyecto de ley no tuvo eco en el Congreso, se llega a una negociación y finalmente sale el LG, en el cual el lucro sigue siendo permitido. Entonces, yo creo que nos faltó, yo creo que hago una crítica también al movimiento social de haber amarrado ciertos diputados y senadores que se comprometieron con las causas del movimiento estudiantil y que después las desconocieron. Entonces, de todos lados políticos y como sobre quienes, todo de la por ejemplo, derecha. aquí es libre de decirlo. Ellos saben. Yo creo que... Pero la gente no lo sabe. Mira, algún día yo creo que hay que elaborar un listado, pero son varios que aún ocupan un escaño y que después, por decirlo en un sentido, sus líderes le dijeron otra cosa respecto a lo que tenían que hacer. ¿Del Partido Socialista, de tu partido? No, diputado del Partido Socialista no, como te digo, fundamentalmente de la UDI. De la UDI y de la Concertación también, porque tú me sí, decías algunas de la Concertación, pero fundamentalmente de la derecha. Entonces creo que ahí hago la autocrítica del movimiento en general. Yo creo que ¿y quiénes de la UDI comprometieron, perdona que insista, pero quiénes de la UDI comprometieron ese voto? Mira, hay algunas declaraciones del año 2006 que van definitivamente respecto a esos nombres, y que fue finalmente Jovino Novoa el que dice que sobre el lucro no se va a tocar el debate. Entonces ahí efectivamente todos los diputados que se habían comprometido, los senadores, finalmente no dieron su línea ni tampoco su voto porque van contra los pensamientos que tiene la derecha. Me pasa que la gente debe estar preguntándose en la casa, pero ¿quiénes son eventualmente? Mira, son deudas pendientes que tuvo el movimiento secundario del 2006. No, pero me lo respondiste. Algún día vamos a elaborar la lista. ¿Y por qué finalmente ustedes no en su momento se entregaron se entregaron a esto y no siguieron? ¿Por qué después se debilitó este movimiento? Porque yo creo que hay una etapa que no se había visto un movimiento tan fuerte, por lo menos desde el año 2001, que hubo algo similar al movimiento del año 2006. Sin embargo, en el año 2006 hubo bastantes meses de paralización de clases, de toma, etcétera. Entonces también le asumo que puede haber un desgaste dentro del mismo movimiento. Había gente que quería volver a clase en esa época, había gente que ya no quería seguir con el tema de las tomas ni los paros. Entonces se tenía que pasar a un momento quizás más reflexivo del movimiento estudiantil. Sin embargo, podríamos haber avanzado mucho más respecto al Parlamento. Yo creo que ahí hay que enfocar los esfuerzos porque es ahí donde se hacen los cambios fundamentales, no es a través del Ejecutivo. Entonces creo que ahí faltó un poco al movimiento secundario del año 2006 de afinar más las conversaciones respecto al Parlamento. Ese era el momento para dar la solución porque hoy día estamos con un gobierno de centro derecha y claramente se ha radicalizado también la actitud de los estudiantes frente a las movilizaciones. Ese fue el momento en que debió haberse hecho el cambio. Había un momento propicio. Tú dices que el gobierno de Michelle Bachelet al menos dio una propuesta con la ley y otros puntos, pero no se aprovechó ese momento político para dar solución. Yo creo que ese momento fue el que da el puntapié inicial para iniciar el debate respecto a educación. Antes del año 2006, hace alrededor de 30 años que no se hablaba en serio sobre educación pública chilena. Ahora efectivamente quedaron algunas deudas, efectivamente hay algunas críticas respecto al movimiento secundario del año 2006. Sin embargo, lo importante es avanzar en el debate respecto a la educación, sobre todo a la educación secundaria, a la educación media, de básica, incluso a la prebásica, porque es ahí donde se generan las brechas más grandes entre los que tienen más y los que tienen menos. Entonces ahora, en el año 2011, el año pasado, enfocamos el debate sobre la educación superior. Sin embargo, queda pendiente el debate sobre educación secundaria. Es que el diagnóstico que uno podría hacer es que esas deudas de esa época se están pagando hoy día, ¿no? Y la está pagando este gobierno. Puede ser. Sin embargo, creo que hay que avanzar respecto a disminuir las brechas, insisto, que existen en las oportunidades. O sea, en las universidades que tienen mayor prestigio actualmente en nuestro país, en general no ingresan personas de los estratos más vulnerables de este país. Sin embargo, ingresan personas de los quintiles más altos de ingreso, etcétera. Entonces, por eso te digo que existe una deuda no solamente respecto a la educación, sino que también respecto a los que menos tienen en nuestra sociedad. ¿Se han manejado bien los dirigentes actuales del movimiento estudiantil? Te voy a dejar hecho la pregunta para que me lo respondas en el próximo bloque de Nuevas Voces. Ya volvemos, continúa aquí en la sintonía CNN Chile.
En Nuevas Voces estamos conversando con Karina Delfino, candidata a concejal por Quinta Normal, pero también ex vocera del movimiento secundario de ese movimiento conocido por el movimiento Pingüino. Yo te hacía una pregunta antes de irnos a comercial respecto a cómo evalúas tú eventualmente lo que está el movimiento, en lo que está hoy día el movimiento estudiantil. ¿Lo están haciendo bien, lo están haciendo mal? Póngale nota. ¿Ah? Mira, yo creo que estoy bastante alejada ya del movimiento estudiantil, sobre todo secundario. Sí, pero no obstante ello, uno tiene una opinión. Uno siempre tiene una opinión, sí. Claro. Yo creo que el movimiento estudiantil está en una etapa de reflexión, o sea, tienen que pasar por una etapa de reflexión y de replantearse la forma como están haciendo las cosas, porque lamentablemente, actualmente la prensa en lo que mayormente enfoca es la violencia, los destrozos, la enfrentamiento entre los carabineros, los secundarios, etcétera. Cosa que ocurre, Cosa que ocurre, que es una realidad y que no lo vamos a conocer. Sin embargo, insisto en que lamentablemente el debate sobre educación está quedando de lado. Entonces, mientras se pasan proyectos de ley, mientras se debate mientras la reforma tributaria en el Congreso, acá estamos en enfrentamiento, y los estudiantes no han podido demostrar. Sí, pero las demandas están bien enfocadas porque, por ejemplo, no sé, Eloísa González, que es la vocera de la ACE, dice que hay un estallido social, por otro lado también se pide nueva constitución. Entonces, no sé, la gente en la casa dice, bueno, están enfocados en la educación, ¿qué? Lo que pasa es que todo está relacionado. Una reforma del sistema político efectivamente también pero va que puede llegar a un estallido social. Qué bueno preguntárselo a una socióloga, por lo demás. Claro, lo que pasa es que de repente uno tiende a describir ciertos aspectos de la realidad social de una forma, no sé, como quizás extralimitar un poco las cosas. Sin embargo, creo que en lo secundario hay un descontento bastante grande que hay que hacerse cargo. Porque es una generación que está reacia a emitir su voto, que no cree en las instituciones, que no cree en el sistema binominal, entre otras cosas. Entonces, a mí el concepto me preocupa, me preocupa. Social. Sí, es que eso es lo que te digo. ¿Estamos eventualmente a puertas de eso? Tal como lo plantea la vocera de la ACE. La verdad es que yo creo que lo hace desde su realidad. Yo creo que los secundarios, como te digo, están viviendo un proceso de descontento bastante grande que lo asocian a un estallido social. Sin embargo, en la generalidad de las personas efectivamente no ven un estallido social, a mi juicio. Sin embargo, creo que como existen problemas tan grandes que no están solucionados y que los estudiantes secundarios se están movilizando, y están pasando cosas, o sea, acá hay violencia por medio, hay enfrentamiento, hay, no sé, hay quejas, hay manifestaciones, etcétera. Creo que los secundarios lo ven desde una óptica de un estallido social. Hoy día nadie se hace cargo de eso, no se hace cargo ni el gobierno, no se hace cargo ni la oposición, no se hace cargo nadie de esto. Tienen también a los secundarios movilizados en las calles y vemos el silencio de toda la clase política. Es muy difícil, porque lo que pasa es que cuando son cambios a corto plazo se pueden resolver con dar, por ejemplo, pase escolar los 365 días, o no sé, dar más becas, etcétera. Sin embargo, cuando son proyectos o cuando son reformas a largo plazo, es más difícil, porque eso no se hace de un día para otro, sino que tiene una discusión en el Parlamento, etcétera. Entonces, cambiar el sistema educacional chileno involucra un proceso largo. Y yo creo que no, como te digo, no se va a cambiar de un día para otro, sino que es una discusión que va para más largo aliento. Karina, a propósito de proyectos, entremos a la comuna de Quinta Normal, candidata a concejal. ¿Cuáles son los proyectos eventualmente que hoy día ya estás conversando con los vecinos de la comuna para que la gente te conozca también sobre lo que quieres tú para la comuna de Quinta Normal? Mira, la verdad es que hay temas y problemáticas que son comunes a todo el país: educación, salud, seguridad. Sin embargo, en Quinta Normal hay temas. ¿Más de 10 colegios? ¿Cuántos hay? Sí, más de 10 colegios. La verdad es que los puntajes de la PSU, por ejemplo, que alcanzan los puntajes CIMSE de nuestra comuna son bastante bajos. Entonces creo que hay una problemática latente respecto a educación. En salud hay muchas personas, hay un sector importante de personas de tercera edad en la comuna que se atienden en la atención primaria. Y por otra parte, seguridad, que es un problema que traspasa los límites de mi comuna, son problemas nacionales. Sin embargo, creo que también hay dos temas que son específicos de Quinta Normal, que uno respecto al proyecto urbano, es decir, calles, árboles, etcétera. Mira, salió un ranking de calidad de vida urbana hace muy poco, y Quinta Normal está catalogado como una de las peores comunas de calidad de vida urbana. Entonces hay un problema efectivo en las veredas, en pavimentación, en árboles, reforestación, etcétera. Y por otro lado también en el tema de la cultura, jóvenes, deporte, que también se ha quedado de lado. Entonces creo que en esos 5 puntos se basa mi proyecto. Y en el sentido de los colegios
desmunicipalizar los colegios, por ejemplo. Claramente no es resorte de los concejales, pero sí tienen voz dentro del consejo. ¿Qué has visto tú respecto a ese tema, considerando que hoy día hay un alcalde demócrata cristiano, ¿no? El tema de la desmunicipalización, por ejemplo. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la desmunicipalización de los colegios y soy partidaria de crear corporaciones autónomas que solamente traten el tema de la municipalización, o sea, de los colegios públicos. Porque efectivamente hay una brecha enorme entre las comunas que tienen mayor recurso y que pueden inyectar recursos en la educación y comunas que son más pobres y que al final los recursos de educación muchas veces no son solamente destinados a educación, sino que también a cubrir otras deudas del municipio. ¿Cuánto es el presupuesto del municipio? La verdad es que no lo manejo muy bien. Sin embargo, una de las comunas que está catalogada como clase media baja dentro de la subdere. Entonces, en ese sentido, hay muchas problemáticas que afectan a la comuna de Quinta Normal. El tema de salud es importante. Tú hablabas de la tercera. ¿Cuántos consultorios hay en...? Mira, hay 5 centros de atención primaria en Quinta Normal. ¿Y cuál es la calidad ahí? La calidad de ellos es transversal, como te digo, un problema nacional de nuestro país, el tema de la salud, como también el tema de la educación. Pero específicamente en Quinta Normal, ¿cómo lo ves tú? Como hay tanta gente que se atiende, hay muchas problemáticas que hay pendientes respecto a salud. Ok, vamos a una segunda pausa, volvemos luego de estos comerciales al tercer bloque de Nueva Voces. No se vaya de la sintonía CNN. En Nueva Voces, tercer bloque y último, por cierto, hablando con Karina Delfino, candidata a concejal por Quinta Normal del Partido Socialista. La participación de las mujeres. Sin duda alguna también es un tema que muchos hablan de la ley de cuotas, en fin, pero hay un 14% de candidatas a concejales en estas municipales de octubre. Y los partidos llamados progresistas, por ejemplo, el mismo Partido Socialista, muchos de la Concertación, hay algunos que llevan muy pocas candidatas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Yo creo que es parte porque hay una baja de interés de las mujeres en general respecto a política. Sin embargo, creo que ha ido cambiando. Porque, por ejemplo, en la generación que a mí me ha tocado vivir en la Juventud Socialista, hay mucha más participación de mujeres. La Juventud Socialista tiene un proceso de discriminación positiva hacia el género y en esta ocasión, en la última elección, no se pudo hacer efectivo porque la participación de mujeres fue casi igual que la de los hombres. Entonces creo que hay un proceso cultural que ha ido cambiando respecto a las mujeres. Pero eso en la juventud, ¿qué pasa con el partido digo que ha ido progresando. Por ejemplo, en la UDI, en Renovación jóvenes. Nacional, hay muchas candidatas y eso no se ve reflejado tampoco en los partidos, como te digo, en los partidos llamados progresistas, por ejemplo, el PS. Yo creo que son dos cosas. Primero, la electividad. Es un partido machista, ¿no? Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no. Nunca he vivido tampoco un aspecto machismo dentro del partido. Creo que por un lado el tema de las herramientas. A la mujer efectivamente se le hace más difícil participar en política porque la mujer tiene otras responsabilidades, tiene hijos, tiene, no sé, trabajo, etcétera, que realmente los hombres creo que se pueden delegar en mayor medida. Pero por otro lado creo también la electividad de las mujeres, porque hay muchos partidos que tiran mujeres donde sobra los cupos, por así decirlo, pero la electividad o la efectiva compromiso que hay de parte de los partidos de esas mujeres es menor. Entonces creo que también tiene que haber un compromiso para que esas mujeres resulten ser electas. Entonces no es necesaria una ley de cuotas. Yo creo que... Porque es como llenar finalmente cupos, como dices tú, porque no hay candidatos hombres. Entonces, lo que tiene que ver es un compromiso de la mujer para comprometerse en política. Es que creo que una ley de cuotas puede generar efectivamente ese vicio de estar llenando cupos porque solamente tienen que ser mayores mujeres y al final igual se ponen las fichas en un hombre, por ejemplo. Pero sin embargo creo que la cultura ha ido progresando en tener más política, o sea, mujeres vinculadas a estos cargos de elección popular, entre otras formas, porque creo que en las juventudes políticas también se ha visto mayor participación de las mujeres. Y yo creo que un debate medio parecido al tema de los jóvenes también, porque muchas veces se ha vinculado mucha gente mayor a la política, sin embargo ahora creo que había una nueva ola de jóvenes que también ha ido vinculando. Y el tema, por ejemplo, de las listas, como hay tantas listas y tantos candidatos concejales, creo que ha tenido la ventaja de que puede participar mayor gente y con mayores también probabilidades de ser electo. Entonces creo que ha abierto esa lista que antes estaba cerrada. Karina, ¿cómo ves tú hoy día, bueno, te lo pregunto específicamente como militante del Partido Socialista, lo que está ocurriendo dentro de la oposición, de la Concertación, cómo se está articulando eventualmente si quiere volver a ser gobierno, ¿no? Claro, la verdad es que yo creo que la Concertación tiene que asumir que el Chile que asumieron en los años 90 no es el mismo que ahora va a tocar asumir en un próximo gobierno en la Concertación. Entonces creo que en ese sentido la Concertación debe ir generando un proyecto con altura de mira y un proyecto asumiendo que Chile cambió.
Creo que muchas veces nos quedamos un poco añejos en el tema de las propuestas. Sin embargo, lo importante acá es generar un proyecto que sea acorde a la ciudadanía y a los requerimientos. Se agotó lo de los 4 partidos. Se amplía. Efectivamente, yo creo que la concertación con los 4 partidos tiene que, no va a dar para la próxima elección presidencial. Y la concertación tiene que ir en un proyecto más amplio que incluya sobre todo a la izquierda. Ahora estamos en un proceso municipal con unas listas por omisión respecto al Partido Comunista, y creo que en ese camino en el cual nosotros debemos avanzar. Vimos hace pocos días también lo que fue la encuesta CEP, donde está catapultada como casi la única candidata de la concertación y eventualmente la oposición a Michelle Bachelet, pero tiene que haber primarias, sin duda alguna, ¿no? Según tú. Sí, yo creo que da un espíritu de participación. Sin embargo, las primarias tienen que ser efectivas, porque si van a ser primarias donde la gente no participa, al final vamos a participar los mismos personas de los partidos políticos. Creo que eso no es mucho la gracia, sino que sean ciudadanas, primarias ciudadanas. No, participación tiene que haber, pero me refiero a que tiene que haber primarias para que se legitime a los candidatos. Si hay más candidatos presidenciales, obviamente tienen que haber primarias. A pesar de que estén marcando muy poco porcentaje. Sí, yo creo que esa es su apuesta. O sea, al final las encuestas también tienen un poco de sesgo, entonces ellos pueden tener unas apuestas mayores. Creo que el candidato, sin embargo, la oposición tiene que ser único de aquí a las próximas presidenciales. ¿Crees que va a volver Michelle Bachelet? Esperemos, la gente la quiere mucho. De hecho, cuando salgo en las calles hay muchas personas que piden que vuelva Michelle Bachelet. ¿Y es tu candidata? Sobre todo teniendo que el presidente Piñera no lo ha hecho muy bien, así que... ¿Es tu candidata sin duda alguna? Es mi candidata. ¿Y si no fuera candidata, qué pasaría en la concertación? Ahí optaría por el proyecto. Yo finalmente no creo en personas, sino que creo en proyectos políticos. Y Michelle Bachelet en este caso encarna el proyecto político y es la que tiene mayor popularidad. Carolina Delfino, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en Nuevas Voces, y Nuevas Voces sin duda alguna, 23 años, candidata a concejal por Quinta Normal. Vamos a estar muy pendientes también de lo que pasa en estas municipales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes también, gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima edición de Nuevas Voces, y continúa, por cierto, informándose aquí en CNN Chile. Nos vemos.